Me llamo José Manuel Herrera, tengo 87 años y fui pastor durante más de 4 décadas en Guadalajara, México. Serví con todo mi corazón, creyendo en cada palabra que predicaba, pero hubo algo que comencé a notar después de los 60 años que nadie me había preparado para ver. No era algo evidente, no era algo que se dijera en voz alta. Era un tipo de lucha silenciosa, algo que estaba presente dentro de la iglesia, pero que casi nadie tenía el valor de reconocer. Durante mucho tiempo guardé esto en mi corazón, pensando que tal vez era solo una impresión mía, hasta que entendí que no era el único que lo veía. Antes de continuar, me gustaría saber desde dónde estás escuchando este mensaje. Escribe tu ciudad y tu país en los comentarios. Así sé hasta dónde está llegando esta conversación. Y si este tipo de contenido también toca tu corazón, deja tu like y suscríbete, porque lo que voy a compartir contigo ahora tal vez te haga ver muchas cosas de una forma diferente. Durante gran parte de mi vida, la iglesia no era solo un lugar al que iba, era el centro de todo lo que era. Me levantaba temprano, a menudo antes del amanecer, no por obligación, sino por convicción. Comenzaba el día en oración, pidiendo guía, sabiduría y fortaleza para cuidar de las personas que Dios había puesto en mi camino. Ser pastor nunca fue solo un trabajo para mí. Era una responsabilidad que llevaba con todo mi corazón. Mi rutina era intensa, pero no la veía como una carga. Preparaba mensajes, estudiaba las Escrituras, visitaba familias y acompañaba a la gente en momentos difíciles. He estado al lado de las personas en hospitales, funerales, durante crisis familiares, en momentos de desesperación, donde lo único que tenían era la fe, y a menudo mi presencia. Hubo días en que apenas lograba llegar a casa. Reuniones, sesiones de terapia, servicios, visitas, todo sucedía muy rápido. Y aún así seguía adelante, porque creía profundamente que tenía un propósito. No estaba allí por reconocimiento ni por un puesto. Estaba allí porque creía sinceramente que estaba ayudando a la gente a encontrar esperanza. La gente confiaba en mí, y esa confianza fue algo que nunca me tomé a la ligera. Muchos me buscaban no solo como pastor, sino como alguien que podía escuchar sin juzgar, alguien que podía guiarlos, alguien que podía brindarles un poco de paz en medio del caos. Escuché historias que jamás se habían contado a nadie. Vi lágrimas que solo brotaron al cerrarse la puerta. Presencié un dolor que, a menudo, ni siquiera la propia familia conocía. Y todo esto me causó una gran impresión. Me llevé estas historias conmigo. Recé por estas personas. Pensé en ellas incluso después de que terminara el día. No era solo un trabajo, era una verdadera implicación. Era una vida compartida. Con el paso de los años, fui asumiendo aún más responsabilidades dentro de la iglesia. Comencé a participar en decisiones importantes, a seguir más de cerca el liderazgo y a comprender cómo funcionaba la iglesia, no solo en lo visible, sino también entre bastidores. Yo estaba adentro, muy profundo. Conocía los procesos, las dificultades y los retos que implica mantener una comunidad en funcionamiento. Y, sinceramente, durante mucho tiempo lo vi todo como algo natural. Sabía que tratar con la gente nunca es sencillo. Él sabía que había que tomar decisiones difíciles.
y creía que todo eso formaba parte de su vocación. La iglesia era mi hogar, esa gente era mi familia, y mi identidad estaba completamente ligada a eso. Mis amigos estaban allí, mis referencias estaban ahí, mi historia estaba allí. Pasé años viviendo así, décadas de hecho. Vi crecer a los niños y convertirlos en adultos. Vi familias formarse, reconstruirse, separarse y en algunos casos reunirse. Vi a personas llegar destrozadas y poco a poco recuperarse. Esos momentos fueron los que me dieron la fuerza para seguir adelante, porque a pesar de todo, había algo muy real allí. Había fe genuina. Había personas que buscaban a Dios con el corazón abierto, y eso siempre ha sido algo que he respetado profundamente. Nunca me embarqué en este camino con dudas. Nunca serví media ración. Si estuve allí completamente. Y quizás sea precisamente por eso que lo que sucedió después tuvo un impacto tan profundo en mí. Porque cuando dedicas toda tu vida a algo, cuando construyes tu identidad en torno a una misión, cuando crees con todas tus fuerzas que estás haciendo lo correcto, uno no espera que un día empiece a ver las cosas de manera diferente. Pero eso es exactamente lo que me pasó a mí. Y es importante que entiendas esto. No hablo como alguien que solo ha escuchado historias. No hablo como alguien que lo haya visto desde fuera. Lo viví en carne propia, durante años. Y fue precisamente porque estaba tan cerca, porque lo conocía tan bien, que poco a poco empecé a fijarme en cosas que nunca antes me habían llamado la atención. Cosas que siempre estuvieron ahí, pero solo empezaron a tener sentido mucho más tarde. Después de cumplir 60 años, algo empezó a cambiar, y no fue de repente. No hubo un acontecimiento concreto, un día marcado, una situación que lo explicara todo con claridad. Fue algo más sutil. Fue como un cambio de ambiente, algo que se siente incluso antes de poder explicarlo. La gente seguía asistiendo a la iglesia. Los servicios seguían llenos. La música era la misma, los sermones también. A primera vista, todo parecía igual. Pero con el tiempo, empecé a notar que había algo diferente en el comportamiento de muchas personas, especialmente de aquellas que llevaban muchos años en la iglesia. Era un tipo de cansancio que no era físico. Era algo más profundo que eso, más difícil de identificar. Comencé a notar miradas más distantes. Quienes antes participaban con entusiasmo, ahora guardaban silencio. Seguían presentes, pero su actitud era diferente, como si algo en su interior hubiera cambiado, pero no encontrara la manera de expresarse. Y eso empezó a llamar mi atención, porque no fue un caso aislado, no se trataba de una o dos personas, era algo que sucedía repetidamente, de diferentes maneras, pero con el mismo sentimiento subyacente. También comencé a notar que las conversaciones cambiaban con el tiempo. Cuando alguien es joven en su fe, las conversaciones tienden a ser más abiertas, llenas de preguntas, curiosidad y entusiasmo. Hay mayor libertad para hablar, buscar y cuestionar. Pero después de muchos años dentro de la iglesia, estas conversaciones se vuelven más meditadas, más filtrado. La gente está empezando a elegir sus palabras con más cuidado.
para evitar ciertos temas, responder más que hacer preguntas. Y esto, poco a poco, crea una especie de silencio. Un silencio que no se impone directamente, sino que se instala de forma natural. Lo noté durante las sesiones de terapia. Antes, la gente se sinceraba abiertamente. Hablaban de sus dudas, sus conflictos, sus dificultades. Pero con el paso de los años, empecé a notar que algunas cosas quedaban sin decir. Seguían llegando, continuaron hablando, pero ya no lo decían todo. Hubo pausas, hubo cambios de tema, hubo frases interrumpidas, y como pastor, esto me preocupaba, porque a menudo lo que se queda sin decir es precisamente lo que más necesita ser escuchado. También comencé a notar diferentes tipos de dolor. Ya no se trataba solo de problemas familiares, crisis financieras o conflictos externos. Eran dolores más profundos, más internos, más silenciosos, más difíciles de explicar. Una sensación de vacío, repetición, hacer todo bien y aún así no sentirse igual que antes. Pero estos dolores casi nunca se confesaban directamente, porque algo sucede con el tiempo en los entornos religiosos. Las personas aprenden sin darse cuenta qué sentimientos son aceptables y cuáles no. Aprenden a hablar de fe, de fortaleza, de perseverancia, pero les cuesta hablar de cansancio, dudas o desánimo, especialmente después de muchos años, porque después de tanto tiempo existe una expectativa, la expectativa de que ya deberías estar bien, eso ya deberías tener respuesta, que ya deberías ser lo suficientemente fuerte como para no pasar por ciertas cosas. Y eso crea una carga, un peso silencioso. Podía verlo en los ojos de la gente. Lo pude ver en la forma en que sonreían, pero no con la misma ligereza de antes. Lo pude ver en la forma en que participaron, pero sin la misma brillantez. Y lo más difícil fue darse cuenta de que muchos de ellos no estaban fingiendo. Lo estaban intentando continuar, intentando mantener la fe. Intentaban adaptarse a lo que se esperaba de ellos, pero al mismo tiempo llevaban algo dentro que no sabían cómo expresar. Y fue entonces cuando empecé a comprender algo de lo que nunca antes me había dado cuenta. Dentro de la iglesia sucedían cosas de las que no se hablaba. No porque no existieran, pero porque no había sitio para ellos. O tal vez no tuvieron el valor suficiente para ponerlas en palabras. Y eso me afectó profundamente, porque durante muchos años creí que la iglesia era un lugar donde todo podía salir a la luz. Pero después de los 60, empecé a darme cuenta de que no siempre fue así. Había aspectos de la vida que permanecían ocultos, sentimientos que se mantuvieron ocultos, luchas vividas en silencio y lo más preocupante. El problema es que estas cosas simplemente no desaparecían. Cada vez se hacían más profundos, más silencioso, más difícil de lograr. En ese momento todavía no sabía exactamente cómo explicar todo aquello, pero una certeza crecía en mi interior. Mucha gente estaba experimentando algo, pero no se hablaba de ello. Y cuando algo importante deja de ser tema de conversación,
Él no desaparece, se acumula. Y con el tiempo comienza a transformar a las personas desde adentro hacia afuera. Con el paso de los años, lo que había empezado a percibir se hizo aún más evidente, pero al mismo tiempo más difícil de explicar. No era algo que se mencionara en los sermones. No era algo que se dijera abiertamente. Al contrario, era precisamente lo que permanecía en silencio. Y fue entonces cuando empecé a comprender el peso de ese silencio dentro de la Iglesia. Porque hay cosas que no está prohibido decir, pero que tampoco se recomiendan. Y con el tiempo, esto crea un ambiente en el que ciertas verdades simplemente dejan de mencionarse. No porque no existan, pero ¿por qué hablar de ellos causa incomodidad? Comencé a darme cuenta de que había temas que rara vez se abordaban. Temas que nunca llegaron al púlpito. Conversaciones que solo se daban en susurros. Y a menudo ni siquiera eso. Y lo más impresionante, lo cierto es que, aunque no se hablara de ello, todo el mundo lo sabía. Fue como un acuerdo tácito. Era como si cada persona llevara dentro de sí algo que reconocía, pero no encontraba espacio para compartir. Este tipo de silencio no proviene de una norma escrita. Nace de la cultura, en función de lo que se espera, hasta donde sea aceptable. Y sobre todo, miedo. Miedo a ser incomprendido. Miedo a ser juzgado. Miedo a parecer débil después de tantos años de fe. Porque dentro de la Iglesia existe una imagen que muchas personas intentan mantener. La imagen de alguien firme, alguien a salvo, alguien que ya ha superado ciertas cosas. Y después de los 60, esa imagen se vuelve aún más pesada. Porque cuanto más tiempo lleva alguien en la fe, mayor parece ser la expectativa puesta en esa persona. Y debido a esto, muchas luchas dejan de ser compartidas. Muchos dolores pasan desapercibidos. Y muchos sentimientos acaban quedando ocultos, incluso para la propia conciencia. Comencé a verlo con mucha claridad en sus ojos. De la misma manera que algunas personas evitaban ciertos temas, la forma en que cambiaban de tema cuando la conversación comenzaba a adentrarse en algo más profundo. Era como si existiera una línea invisible y nadie quería cruzarlo. Y poco a poco llegué a comprender algo que me afectó profundamente. Algunos pecados no se confiesan, se ocultan. No porque la gente quiera vivir en ellas, pero es porque no saben cómo hablar de ellos, o bien no sienten que exista un espacio seguro para ello. Y esto crea un ciclo silencioso. La persona lo siente, guardia. Intenta resolverlo por tu cuenta. No puedes. Se culpa, y él permanece en silencio. Y con el tiempo se vuelve más difícil, más sola. He conocido a personas que ayudaron a muchísimas otras, pero que no podían hablar de sí mismas. Personas que aconsejaban a las familias, pero que no tuvieron el valor de exponer sus propias vulnerabilidades. Personas que rezaban con fe, pero que albergaban dudas que jamás habían podido expresar con palabras. Y esto no sucedió por falta de fe, pero eso se debe a que no había suficiente espacio real,
espacio seguro, un espacio sin prejuicios. Porque una cosa es decir que la iglesia es un lugar acogedor. Otra cosa es hacer que alguien se sienta verdaderamente bienvenido hasta el punto de expresar lo que más le duele. Y por desgracia, eso no siempre ocurre. Con el tiempo comencé a darme cuenta de que el silencio dentro de la iglesia no era vacío. Estaba lleno de historias jamás contadas, de sentimientos reprimidos, de preguntas sin respuesta. Y quizás lo más difícil de todo, estaba lleno de gente que estaba allí, pero por dentro se sentían solos. Esto me hizo reflexionar profundamente sobre algo que nunca antes me había cuestionado. ¿Cuántas cosas dejamos sin decir, no porque no sean importantes, pero porque no sabemos cómo serán recibidos? ¿Cuántas personas siguen asistiendo, sirviendo, ayudando, mientras cargan con un peso que nadie ve? ¿Y cuántas de estas historias podrían transformarse si hubiera espacio para contarlas? Este silencio, que a primera vista parece pacífico, de hecho, puede ser una de las mayores cargas que alguien lleva dentro de su fe, porque aquello que no sale a la luz no desaparece, simplemente se esconde y oculto sigue creciendo. Fue en ese momento cuando comencé a darme cuenta de que el problema no radicaba solo en la gente, pero reside en la forma en que solemos lidiar con aquello que no sabemos cómo afrontar. Y eso despertó en mí una pregunta que ya no podía ignorar. Si todo el mundo supiera que estas cosas existen, ¿por qué nadie habla de ellos? Fue a partir de ese silencio que comencé a percibir algo que, durante muchos años, había pasado desapercibido para mí. No era algo escandaloso, no era algo que llamara la atención en los servicios religiosos, no era algo que nadie señalaría fácilmente. Al contrario, era algo silencioso, casi invisible, pero profundamente presente. El primer pecado invisible que empecé a percibir fue la soledad. Y quizás esa sea una de las cosas más difíciles de admitir dentro de la iglesia, porque desde fuera todo parece estar lleno. La gente está rodeada, están hablando, se saludan, ellos participan, ellos lo harán, pero en su interior muchos están solos. Y no se trata de una soledad cualquiera, no es solo la falta de compañía, es una soledad más profunda, soledad emocional, espiritual, una sensación de no ser realmente visto, incluso estando rodeado de mucha gente. Comencé a notarlo en pequeños detalles, de la misma manera que algunas personas tardaron más en marcharse después del servicio, como si no quisieran volver a casa. La forma en que se acercaban a hablar, pero en el fondo parecía que solo querían ser escuchados, en sus ojos, en los silencios, en sonrisas que a veces no coincidían con lo que había en el interior. Y esto no le sucedió solo a los recién llegados, no solo con los que llegaban, también les ocurrió a las personas mayores. Empresas, regalos. Ha participado activamente en la iglesia durante décadas. Personas a las que todos consideraban modelos a seguir. Y eso fue lo que más me impactó. Porque, durante mucho tiempo, también creí que cuanto más tiempo pasara alguien en la fe, menos solo estaría. Pero la realidad suele ser diferente. Con el paso de los años, algunas personas pierden el contacto. Los niños crecen, las rutinas cambian, los amigos se distancian. Y dentro de la iglesia,
Esta soledad no siempre se percibe, porque existe una expectativa. Se espera que aquellos que ya han recorrido un largo camino estén bien. Él es fuerte, está resuelto, y debido a esto, muchos terminan ocultando lo que sienten. No porque quieran, pero es porque no saben cómo expresarse, o porque tienen miedo de ser vistos de manera diferente. Vi personas que aconsejaban a otros sobre la alegría, pero que, en casa, se enfrentaban al silencio. Personas que hablaban de compañerismo, pero que no tenían con quién sincerarse de verdad. Personas que estuvieron presentes en todos los eventos, pero que, en el fondo, se sentían desconectadas. Y eso me hizo comprender algo muy importante. La soledad no es la ausencia de personas, es una ausencia de conexión verdadera. Es cuando estás rodeado, pero no te sientes comprendido. Es cuando hablas, pero sientes que nadie te está escuchando de verdad. Y dentro de la iglesia, esto puede resultar aún más difícil de manejar, porque existe la idea, a menudo tácita, de que la fe debería llenar todos los vacíos, que la presencia de Dios sea suficiente para disipar cualquier sentimiento de vacío. Pero la verdad es que somos humanos, y nos necesitamos mutuamente. Necesitamos que nos escuchen, por empatía, de presencia real. Y cuando eso no sucede, la persona empieza a aferrarse a ello. Guarda para ti lo que sientes. Guarda tus pensamientos para ti. Guárdate para ti lo que quieras decir. Y poco a poco se va aislando, incluso sin distanciarse físicamente. Y quizás lo más delicado de todo. El problema es que muchas de estas personas ni siquiera saben cómo pedir ayuda, porque dedicaron mucho tiempo a ser fuertes, no han aprendido a mostrar vulnerabilidad. Comencé a darme cuenta de que esta soledad silenciosa no era infrecuente. Ella estuvo allí, en muchos lugares, en muchas historias, en muchas vidas que nadie imaginaba. Y eso cambió por completo mi perspectiva sobre la Iglesia, porque comprendí que no todo sufrimiento se manifiesta de forma visible. No todo dolor produce sonido, y no todo pecado es algo obvio. Algunos guardan silencio, discreto, oculto tras rutinas aparentemente normales, y la soledad es una de ellas. No porque alguien elija vivir de esa manera, pero eso se debe a que, a menudo, no hay espacio para vivir de otra manera. Esto no es una crítica, es un hecho, una realidad que durante mucho tiempo no tuve el valor de reconocer. Y quizás lo más importante sea esto, para reconocer, porque lo que se reconoce puede transformarse, pero aquello que permanece invisible permanece intacto. Y fue entonces cuando lo entendí, cuando me di cuenta de que esto no era lo único que permanecía oculto. Había otros dolores, otras luchas, otras realidades silenciosas, algo que nadie tuvo el valor de sacar a la luz. Fue desde esa silenciosa soledad que comencé a percibir algo aún más profundo, algo que no se manifestaba de inmediato, sino que crecía lentamente en el interior de las personas, casi inadvertido. Porque hay cosas que no nacen del escándalo, nacen del silencio. Y son precisamente estos los que, con el tiempo, se vuelven más peligrosos. Comencé a darme cuenta de que, después de años en la iglesia, muchos sentimientos empezaban a aflorar discretamente, casi imperceptiblemente. No eran acciones visibles.
No eran comportamientos que alguien pudiera señalar fácilmente. Eran emociones que se habían guardado en el interior, acumuladas, que poco a poco iban echando raíces. Uno de esos sentimientos era el resentimiento. Personas que, durante años, sirvieron, ayudaron, se dedicaron, pero que en algún momento se sintieron olvidadas, no reconocidas, no valoradas. Y en lugar de expresarlo, se lo guardaron para sí mismas. Continuaron sonriendo, permanecieron presentes, pero en su interior algo empezó a cambiar. Y el resentimiento no hace ruido al principio. Empieza poco a poco. Una ligera sensación de injusticia, un pensamiento recurrente, un recuerdo que regresa. Y si no se trata, crece, sigue acumulándose, se está haciendo más fuerte, hasta que un día esa persona ya no siente la misma alegría que antes, incluso haciendo las mismas cosas. Otro sentimiento que comencé a notar fue la comparación. Algo muy sutil, pero muy presente. Comparación entre ministerios, entre vidas, entre historias. ¿Por qué su vida parece más afortunada? ¿Por qué es más reconocida? ¿Por qué he hecho tanto y sigo en el mismo lugar? Estas preguntas a menudo no se formulan en voz alta, pero se sienten. Y cuando empiezan a repetirse, generan algo aún más profundo. Envidiar. No es envidia manifiesta, pero una envidia silenciosa, disfrazado. Una sensación de inquietud al observar el crecimiento de la otra persona. Dificultad para alegrarse sinceramente por el logro de otra persona. Y eso es muy difícil de admitir, principalmente dentro de la iglesia, porque existe una expectativa de pureza emocional, de alegría constante, con inquebrantable gratitud. Pero la realidad humana es más compleja, y cuando surgen estos sentimientos, mucha gente no sabe qué hacer con ellos, así que lo esconden, lo ignoran, reprimen. Pero los sentimientos no desaparecen solo porque se ignoren, se transforman y a menudo profundizan más. Yo también comencé a notar fatiga espiritual, algo de lo que casi nadie habla, porque dentro de la iglesia existe la idea de que la fe siempre se renueva, siempre se fortalece, siempre aguanta. Y eso es cierto, pero no elimina el hecho de que somos humanos. Y muchos líderes, muchos miembros veteranos estaban cansados. Cansado de mantener una imagen, cansado de tener que decir siempre la palabra, cansado de no poder mostrar nunca debilidad, cansado de cargar con responsabilidades sin tener espacio para descansar de verdad. Pero este cansancio también era silencioso. No fue confesado, no se compartió, porque había miedo, miedo a parecer débil, miedo a decepcionar, miedo a no cumplir las expectativas. Y con el tiempo, ese cansancio se fue acumulando. Y cuando el agotamiento se encuentra con el resentimiento, se encuentra con la comparación, se encuentra con la frustración. Algo comienza a formarse dentro de la persona, una desconexión, una pérdida de sentido, una fe que sigue existiendo, pero que ya no se vive con la misma facilidad.
Y lo más impactante de todo, lo cierto es que estas cosas no aparecen de la nada. Ellos crecen, despacio, a través de los años, casi inadvertido, como raíces que se extienden bajo tierra, invisibles, pero profundas. Y cuando alguien finalmente se da cuenta, a menudo ha estado cargando con todo esto durante mucho tiempo. Vi gente buena, sincera, comprometida. Luchaban internamente contra sentimientos que nunca tuvieron el valor de compartir. No porque no quisieran ayuda, pero porque no sabían cómo preguntar, o porque creían que no debían sentirse así. Y esto crea un ciclo silencioso. La persona lo siente, se culpa por sentir. Él oculta lo que siente, y él sigue viviendo como si nada estuviera pasando. Pero lo es, está ocurriendo desde dentro. Y con el paso de los años, eso pasa factura. Esto se transforma. Esto cambia la forma en que una persona se relaciona con Dios, con los demás y consigo misma. Y fue entonces cuando comprendí algo que nunca antes se había expresado con tanta claridad. No todos los pecados comienzan con una mala elección. Algunas comienzan con sentimientos no resueltos, con dolores ignorados, con emociones que han sido silenciadas durante demasiado tiempo. Y cuando no salen a la luz, no desaparecen, maduran. Y eso es precisamente lo que realmente empezó a preocuparme, porque me di cuenta de que lo que nadie más veía, eso era precisamente lo que había que ver. Fue después de cumplir 60 años cuando empecé a darme cuenta de algo que nunca se había expresado claramente, ni desde el púlpito, ni en los estudios bíblicos, ni en las reuniones. Hay una etapa en la vida en la que muchas personas siguen asistiendo a la iglesia, siguen sentándose en los mismos bancos, siguen participando, pero en su interior algo ya no es igual. Y lo más difícil es que no se manifiesta de forma visible. Nadie levanta la mano y dice, me siento perdido. Nadie interrumpe el servicio para decir, ya no sé a dónde pertenezco. Pero ese sentimiento existe y crece silenciosamente. Comencé a observar a hombres y mujeres que habían dedicado décadas a la iglesia, personas que servían con amor, que estaban presentes en todos los momentos importantes, que ayudaron a construir esa comunidad. Y de repente empezaron a sentir que ya no eran necesarios. No porque alguien lo haya dicho directamente, pero porque la vida ha cambiado. Los más jóvenes asumieron diferentes roles. Comenzaron a surgir nuevas ideas. El ritmo de la iglesia ya no era el mismo que antes. Y poco a poco, aquellas personas que una vez fueron un punto de referencia, comenzaron a sentirse fuera de lugar, como si solo estuvieran mirando y ya no participaran. Y eso duele. Duele de una manera silenciosa, porque no es un rechazo explícito, es un sentimiento, una conciencia interior de que el espacio que una vez fue tuyo ya no es tuyo. Y junto con ese sentimiento llega otro, aún más profundo, a pérdida de propósito. Durante años, la vida de esa persona giró en torno a la fe, el servicio y la iglesia. Los días tenían significado, las semanas tenían un rumbo, las responsabilidades daban sentido a la vida.
Pero cuando eso empieza a disminuir, cuando las funciones ya no son las mismas, cuando la rutina cambia, surge una pregunta que muchos tienen demasiado miedo de formular. ¿Y ahora, quién soy yo? Esta pregunta no se formula en voz alta, pero resuena en mi interior. Y cuando no encuentras una respuesta, se crea un vacío. Un vacío difícil de explicar, porque en apariencia la persona sigue haciendo todo bien. Él sigue yendo a la iglesia, sigue orando, sigue manteniendo la apariencia de una persona serena. Pero por dentro hay una sensación de desconexión, como si le faltara algo, pero no sabía exactamente qué. Y fue en ese momento cuando comencé a notar algo aún más delicado. La fe no desaparece, pero puede enfriarse en silencio. No es una decisión consciente, no es una rebelión. No se trata de una dimisión oficial, es algo sutil. La oración ya no tiene la misma intensidad. La lectura ya no me produce la misma emoción. Las palabras que una vez nos conmovieron profundamente, ahora parecen lejanas. Y la persona no entiende lo que está pasando, porque ella todavía cree, ella todavía quiere sentir, pero algo cambió. Y lo más difícil es que siente que no puede hablar de ello, porque dentro de la iglesia existe la expectativa, especialmente para aquellos que han estado en este camino durante muchos años, de que su fe sea más fuerte que nunca, más maduro, más firme, más firme. Entonces, cuando alguien empieza a sentir lo contrario, surge la vergüenza, surge el miedo, se hace el silencio. ¿Me pasa algo malo? ¿Estoy fracasando? ¿Perdí algo que no debería haber perdido? Y estas preguntas siguen sin respuesta. Sin respuesta. No hay espacio. No son bienvenidos. He visto a personas que llevaban 30, 40 o 50 años en la iglesia, lidiando con estos sentimientos completamente solas. Sonriendo por fuera, saludos normalmente, participando como siempre, pero cargaba con un peso interior que nadie imaginaba, y eso me afectó profundamente, porque me di cuenta de que, después de los 60, muchos dolores no son visibles, no son escandalosos, no llaman la atención, pero son reales. Y son profundas. Es el dolor de sentirse olvidado. Es el dolor de no saber ya cuál es tu papel. Es el dolor de darse cuenta de que el tiempo ha pasado y de que quizás muchas cosas se han quedado atrás. Y al mismo tiempo está el miedo a admitirlo, porque admitirlo parece una debilidad, parece ingratitud. Parece una falta de fe, pero no lo es. Es humanidad. Es el corazón tratando de comprender una nueva etapa de la vida. Es el alma tratando de encontrarse a sí misma de nuevo, después de tantos años viviendo para algo más grande. Y fue en ese momento cuando comprendí algo que cambió por completo mi forma de ver a las personas dentro de la iglesia. No todos los presentes están en paz. No todos los que se mantienen firmes están bien por dentro. Y quizás algunas de las personas más tranquilas, precisamente aquellos que más necesitan ser escuchados. Durante muchos años aprendí a ver más allá de las palabras. Al comienzo de mi ministerio,
Creía que la fe era algo que se veía fácilmente, que bastaba con mirar a alguien, escuchar sus palabras, ver su asistencia a los servicios y entonces saber cómo era esa persona espiritualmente. Pero con el paso de las décadas, especialmente después de los 60, comencé a percibir algo mucho más profundo y mucho más doloroso. Las personas que parecían más serenas a menudo eran las que más luchaban internamente. Vi hombres que nunca faltaban a un servicio religioso, que siempre iban bien vestidos, con una Biblia en la mano, saludando a todos con una sonrisa serena, pero que, cuando se sentaban en silencio, sus ojos delataban un cansancio que las palabras no podían ocultar. Vi mujeres que servían con dedicación, que se preocupaban por todos, que estaban presentes en cada detalle de la iglesia, pero que, al regresar a casa, se enfrentaban a una soledad que nadie imaginaba. Y lo más impresionante es que estas personas nunca confesaron nada, nunca. No se quejaron, no abrían, no pidieron ayuda, y no fue porque no lo necesitaran, fue porque sentían que no podían. Porque dentro de la iglesia se espera que se mantenga una imagen determinada, una imagen de firmeza, de constancia, de fe inquebrantable. Y cuanto más tiempo lleva una persona caminando, mayor parece ser esa expectativa, como si, después de tantos años, ya no tuviera derecho a sentirse débil, como si ya debiera saber todas las respuestas, como si ya no pudiera perderse, ni siquiera por un instante. Y entonces aprende a esconderse, ocultando dudas, ocultar el dolor. Oculta sentimientos que no se ajustan a lo que los demás esperan de ella, y poco a poco se crea una distancia entre lo que se muestra y lo que se experimenta. Desde fuera todo parece estar bien, la postura es firme, las palabras son correctas, su presencia es constante, pero en el interior reina un profundo silencio, un silencio cargado de preguntas, lleno de sentimientos sin resolver, lleno de cosas que nunca se dijeron. Recuerdo a un hombre en particular, alguien a quien todos respetaban profundamente. Era conocido por su disciplina, su dedicación y su constante disponibilidad. Jamás lo vi alzar la voz. Jamás lo vi cuestionar nada en público. Para muchos era un ejemplo a seguir. Pero un día, por casualidad, después de una reunión, nos quedamos unos minutos más, solo nosotros dos. Y en ese momento, sin público, sin expectativas, dijo algo que jamás se me ha olvidado. Dijo: «Pastor, a veces me siento tan cansado por dentro que ya ni siquiera sé si estoy viviendo o simplemente actuando por inercia». Y después de eso, volvió a ser el mismo de siempre. En el siguiente servicio, yo estaba allí, sonriente, saludos, servicio, como si nada se hubiera dicho. Pero yo lo sabía. Sabía que detrás de esa imagen había un dolor que jamás compartiría con nadie más. Y no era el único. Con el tiempo comencé a darme cuenta de que esto sucedía repetidamente, en diferentes personas, con historias diferentes, pero con el mismo patrón.
firme por fuera, silenciosa por dentro. Y fue entonces cuando comprendí algo que me afectó profundamente. Algunos de los más leales eran los que sufrían más por dentro, porque fueron los que menos se permitieron detenerse. Menos personas se permitieron cuestionar, se permitieron sentir cada vez menos. Continuaron, porque siempre continuaron. Sirvieron, porque siempre sirvieron. Pero en algún momento dejaron de mirarse a sí mismos, cuidar de la propia alma, reconocer que ellos también necesitaban espacio, ser escuchados, ser bienvenidos. Y la Iglesia, a menudo, no se daba cuenta de eso, porque su aspecto estaba intacto. Y cuando las apariencias se mantienen intactas, nadie hace preguntas, nadie está investigando, nadie se acerca realmente. Y así, muchas historias quedaron ocultas, muchos corazones quedaron en silencio, muchas penas se guardaron en silencio durante años. Y quizás lo más triste de todo es que estas personas no querían reconocimiento, no querían ser el centro de atención, no querían atención, solo necesitaban un lugar donde pudieran ser ellos mismos, sin miedo, sin juicio, sin necesidad de mantener una imagen. Pero ese lugar, a menudo, no existía. Y por eso, después de tantos años, empecé a ver las cosas de otra manera. Empecé a oír las cosas de otra manera. Empecé a comprender que no siempre la persona que más habla es la que más ayuda necesita. Y eso, a menudo, aquellos que nunca confiesan nada, precisamente esas son las que tienen mayor peso en el interior. Me llevó muchos años comprender algo que hoy parece tan simple, pero que, durante gran parte de mi vida, no logré ver con claridad. Creía sinceramente que la fe, vivida de la manera correcta, debía brindar estabilidad, paz constante y respuestas a prácticamente todo. Pensaba que cuanto más tiempo pasara una persona en la iglesia, más firme sería en su interior, que las dudas disminuirían, que los conflictos desaparecerían, que la vida espiritual se volvería cada vez más sólida, casi inmune al sufrimiento humano. Pero eso no fue lo que vi, y eso no fue lo que yo experimenté. Con el paso de los años, y especialmente después de los 60, comencé a comprender que la fe no elimina los conflictos internos, no borra automáticamente las dudas, no impide que el corazón se canse, la mente se confunda o el alma se sienta perdida en ciertos momentos. Al contrario, en muchos casos, la persona continúa experimentando estos conflictos, solo que ahora en silencio. Porque dentro de la Iglesia existe una idea muy arraigada, aunque no se exprese abiertamente, de que quienes tienen verdadera fe deberían estar bien, deberían ser fuertes, deberían tener respuestas, deberían demostrar seguridad. Y cuando alguien no puede superar eso, empieza a creer que el problema reside en él mismo. Vi gente rezando más, esforzándose más, luchando más, no porque estuvieran en paz, sino porque intentaban ocultar el hecho de que no lo estaban.
Y eso me hizo darme cuenta de algo muy profundo. La fe no consiste en fingir que todo está bien. Pero durante muchos años, eso es exactamente lo que muchos de nosotros aprendimos a hacer. Aprendimos a sonreír incluso cuando por dentro estábamos cansados. Aprendimos a aconsejar a los demás mientras nosotros mismos estábamos llenos de dudas. Aprendimos a repetir palabras de fe, incluso cuando ya no sabíamos cómo aplicarlas a nuestras propias vidas. Y esto no sucede porque la gente sea falsa. Sucede porque no encuentran espacio para ser fieles a sí mismos. Porque existe un temor silencioso a admitir la debilidad. Miedo a ser juzgado. Miedo a decepcionar. Miedo a parecer menos espiritual. Entonces, en lugar de hablar, la persona permanece en silencio. En lugar de pedir ayuda, continúa. En lugar de reconocer que no está bien, se esfuerza aún más por aparentar que sí lo está. Y así se crea una fe que por fuera parece firme, pero por dentro está agobiada. Me resultó muy difícil admitirlo, porque durante años también enseñé cosas que hoy veo de manera diferente. También les dije a las personas que todo lo que necesitaban era fe. Solo hacía falta confianza. Lo único que hacía falta era rezar más. Y si bien todo eso tiene su valor, ahora entiendo que no es suficiente cuando una persona no tiene un lugar seguro donde ser honesta. La Iglesia puede brindar orientación, puedes enseñar, puedes apoyarlo, pero eso no resuelve automáticamente todo lo que existe en el corazón humano. Y cuando alguien cree que debería estar bien, pero no lo está, comienza una lucha silenciosa que nadie ve. Una lucha entre lo que una persona siente y lo que cree que debería sentir. Entre lo que experimenta y lo que ha aprendido a demostrar. Y esa distancia, con el tiempo, se vuelve agotadora. Es extremadamente agotador. Fue entonces cuando empecé a comprender que la gente necesita algo más que enseñanza. Necesitan refugio. Necesitan espacio para decir, no estoy bien, sin sentir vergüenza. Necesitan a alguien que les escuche sin corregirles inmediatamente, sin intentar arreglarlo todo, sin convertir cada dolor en una respuesta prefabricada. Porque hay dolores que no necesitan una explicación inmediata, necesitan presencia, necesitan tiempo, realmente lo necesitan. Y quizás esa fue la lección más importante, la que me llevó tantos años comprender. La fe no es la ausencia de conflicto. La fe no es perfección emocional. La fe no consiste en vivir siempre en equilibrio. La fe consiste en seguir adelante, incluso cuando surgen dudas, incluso cuando hay sentimientos que no podemos explicar, incluso cuando hay momentos en que no podemos entenderlo todo. Y sobre todo, la verdadera fe no exige que una persona oculte quién es realmente. Ella invita a la persona a ser fiel a sí misma, incluso en sus vulnerabilidades. Si hay algo que desearía haber entendido antes, es esto, que mucha gente dentro de la Iglesia no necesita más regaños. Se acabaron las respuestas prefabricadas. Necesitan un entorno donde finalmente puedan dejar de fingir. Porque cuando alguien encuentra ese espacio, no para ser fuerte, pero para ser honesto, es entonces cuando las cosas realmente
empiezan a cambiar. No por obligación, no por la apariencia, pero por dentro, de forma sincera, de una manera real. Así que ya no es necesario ocultarlo. Después de todo lo que he vivido, después de tantos años dentro de la iglesia, escuchando, aconsejando, predicando y también observando en silencio, si hay algo que pudiera decir hoy a aquellos que aún tienen tiempo, es esto. No escondan lo que está sucediendo dentro de ustedes. Durante mucho tiempo creí que la madurez espiritual significaba no mostrar debilidad, que cuanto más fuerte era alguien, menos debía hablar de su dolor, que la fe consistía en seguir adelante, incluso si todo en el interior era un caos. Pero hoy entiendo que esta visión, aunque parezca fuerte por fuera, a menudo debilita a la persona por dentro. Porque llega un punto en que el corazón ya no puede soportar la carga de llevarlo todo solo. Y cuando no hay espacio para hablar, la persona se cierra en sí misma. Cuando no hay aceptación, ella se retira. Y poco a poco, sin darse cuenta, comienza a distanciarse no solo de la gente, sino también de Dios. Por lo tanto, si pudiera retroceder en el tiempo, habría sido más honesto conmigo mismo. Me hubiera gustado hablar más sobre cómo me sentía. Habría escuchado con más atención sin apresurarme a responder. Habría creado más espacio para que la gente fuera fiel a sí misma, sin miedo a parecer débil. Porque hoy veo con claridad algo que antes no entendía. Dios no se aparta de ti por tus problemas, pero el silencio puede alejarte de Dios. No es la duda lo que destruye la fe, no es cansancio. No se trata de los momentos en que no entiendes nada. Lo que más duele es cuando todo esto se guarda dentro, sin compartirlo con nadie. Cuando una persona aprende a esconderse, en lugar de aprender a afrontar las dificultades. Cuando cree que necesita estar bien para ser aceptada. Cuando de hecho es precisamente en los momentos en que no nos encontramos bien, cuando más necesitamos verdadera presencia y gracia. Si aún tienes tiempo, no esperes décadas para entender esto. No esperes a ser mayor para darte cuenta de que podrías haber vivido tu fe de una manera más ligera, más auténtica y más humana. Cuida tu fe, sí, pero cuida también tu alma. Cuida tus relaciones. Cuida de las personas que te rodean. Porque ningún viaje espiritual debería costarte lo que hay de humano en tu interior. La fe no fue creada para aislarte. Fue creado para acercaros más de Dios y de la gente. Y quizás hoy el mejor paso que puedes dar sea no intentar parecer más fuerte. Se trata simplemente de ser más auténtico. Permítete decir lo que sientes. Permítete reconocer lo que es difícil. Permítete parar, respirar, y no finjas que todo está bien cuando no lo está. Porque es en este lugar de verdad donde comienza la transformación. Sin presión, sin aparición, sin mascarillas. Y antes de terminar, me gustaría mucho saber de ti. ¿Desde dónde me escuchas? Escribe tu ciudad y país en los comentarios. Tengo mucha curiosidad por saber hasta dónde llega este mensaje.
Y si en algún momento de tu vida también has sentido la necesidad de ocultar lo que estabas pasando, o si actualmente estás experimentando algo en silencio, compártelo si quieres. A veces, el simple hecho de ponerlo en palabras ya es un comienzo. Si este mensaje te ha resultado interesante, deja un me gusta. Esto ayuda a que este contenido llegue a más personas que quizás estén pasando exactamente por lo mismo que tú. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias reales y humanas, que no solo hablan de apariencias, sino de la verdad, entonces suscríbete al canal, porque al final la verdadera fe no es la fe que nunca falla, es la que continúa, incluso cuando finalmente decides dejar de ocultarla.